Dentro de la sociedad, México es uno de los países con el índice más alto en violencia. En los últimos años, según la OCDE, México ha registrado el primer lugar en este índice de violencia que significativamente se ve reflejado en el bullying. Años más tarde, se convierte en mobbing, que es acoso laboral. El acoso escolar, bullying, en México ha llegado a tal nivel que incluso los niños de primaria han creado grupos para agredir físicamente a sus pares. Así lo revela una investigación de Brenda Mendoza González, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien lleva más de 15 años trabajando en el tema y es una de las investigadoras mexicanas más reconocidas en la materia. Algunos de los resultados de trabajo realizados con alumnos de segundo año de primaria, entre los cuales destacan entrevista con 130 niños y niñas acosadores de diferentes primarias, sobresale el perfil de estos menores. El 77% confesaron que agreden a otros porque son diferentes, 60% más porque disfrutan ver su sufrimiento y el 66% para demostrar su poder y fuerza sobre los demás. Las características principales de los agresores son racistas, sexistas, clasistas y rechazan al diferente. Yo creo que depende mucho en qué aspecto, en qué escuela o en qué ámbito te desenvuelvas, ¿no? O en qué escuela estás. Luego les hacen bullying porque no llevan ropa de marca, porque no llevan los zapatos que llevan los demás compañeros, porque no tienen la libreta o la mochila que tienen los demás. Entonces, desde ese aspecto, la situación económica sí afecta a los niños, ¿no? Porque a veces los niños no saben, o sea, desconocen por qué no, ellos no llevan una marca y sus compañeros sí llevan una marca y desde ahí empieza. La Secretaría de Educación Pública nos llamó para firmar un convenio de colaboración para que la institución estatal y federal, me refiero a la SEP y a la Secretaría de Educación del Estado, pudieran tener trabajos conjuntos al respecto de la convivencia escolar. Creo que el acoso escolar es trabajo de todos, creo que el poder prevenirlo y corregirlo en su caso es trabajo de todos, no únicamente de la escuela. En la escuela es el lugar donde quizás llevan estos traumas, estos problemas en casa, no sé, se los llevan a la escuela, pero de origen el niño abusador y el niño que es violentado, ambos tienen un problema. Y es el que necesitamos seguir como buscando el hilo a la madeja y saber por qué tenemos esa actitud en estos niños. Por otra parte, la titular del Sistema Nacional DIF, Laura Vargas Carrillo, en el 2014 señaló que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados que ocupan los primeros lugares de maltrato tanto en familia como en la escuela. Nuestro equipo de investigación llevó las cámaras hasta los casos internos del aula. Alexis, ¿en algún momento has sufrido acoso en la escuela? Sí, pues los chavos me molestaban, pues que era un burro, que no sabía nada o algo así. Pues lloraba, a veces me arrinconaba y no decía nada y me pateaban en las piernas. Me golpeaban, me daban zapes o se empezaban a burlar de mí. Existen 4 subdivisiones de maltrato. El acoso en las escuelas mexicanas se subdividen en las siguientes categorías. Exclusión. Se da a partir de los rumores maliciosos y chismes, causando rechazo generalizado. Maltrato emocional. Se da mediante burlas e insultos por ser diferente, por la forma de hablar, el aspecto físico o el color de piel. Maltrato físico. Este se da mediante golpes y violencia. En algunos casos, los agresores tienen guaruras para golpear a otros y cobrar derecho de piso. Amenazas. Este se realiza con o sin armas para que otros roben por ellos. En otros casos, tocan genitales, cortan o marcan el rostro de la víctima. La parte que nosotros hacemos es tener bien preparado a nuestro docente para saber qué hacer si detecta o infiere un caso de acoso escolar en su aula, ¿no? Esa es la parte que a nosotros nos toca. En cuanto la escuela como institución se da por enterada del problema que tienen, lo reportan en la estructura operativa. Estoy hablando del supervisor y el supervisor a su vez nos reporta ya a la Secretaría de Educación. Y en ese momento nosotros orientar debidamente al joven. Que el joven no esté pensando en situaciones de vicio, en situaciones de agresiones, sino por el contrario, que esté concentrado en actividades deportivas, culturales, académicas.
De acuerdo al informe sobre violencia de género en la educación básica en México, SEP y UNICEF, el patio, pasillos y baños son los lugares de mayor frecuencia para el ejercicio del bullying. Otro caso de bullying es ciberbullying o bullying cibernético, es el acoso anónimo o abierto mediante los medios electrónicos interactivos entre los que circulan los chats, Messenger, Skype, Facebook, Instagram y Twitter. Una modalidad que se ha dado últimamente es en el área de tecnología. Ya nos hemos dado cuenta que la mayoría de los niños ya cuentan con celulares y con tabletas y con acceso a tecnología. Entonces eso ha permitido que se incremente esta parte del ciberacoso o el ciberbullying, ¿no? Tenemos México, la mayoría de los jóvenes se conectan a las redes sociales, ¿no? Un 45% de los cibernautas son jóvenes, menores de 19 años, y son los que están en contacto directo con redes sociales, y eso ha permitido que el ciberacoso se haya extendido un poco. Pues en un estudio que hicieron, por ejemplo, en el Estado de México, 2 de cada 10 alumnos habían confesado, digamos, hacer un tipo de ciberacoso a sus demás compañeros. ¿Cómo lo hacían? Pues grabando videos en donde se miraban en situaciones comprometedoras y posteriormente subiéndolas a las redes sociales, ¿no? Ese tiene un impacto muy fuerte psicológico para los niños, sobre todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de secundaria y obviamente también a nivel preparatoria y universidad se da. Incluso se ha dado casos en el que termina en un suicidio, ¿no? En los últimos datos es la 5ª causa de muerte en jóvenes, son el acoso en redes sociales, suicidio por acoso en redes sociales. Y el desconocimiento que tienen nuestros usuarios o los cibernautas para manejarla adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, poner datos personales en redes sociales regularmente nos puede llegar a traer problemas, ¿no? De ahí la gente que se dedica a extorsionar y hacer esto se mete y tiene todos nuestros datos, ¿no? Nuestros familiares cuando salimos de viaje, entonces. Mientras que el bullying se ha posicionado como uno de los problemas educativos más importantes en los últimos años a nivel nacional, el acoso laboral también ha cobrado fuerza, llamado mobbing. El mobbing ya es un término que implica, como le decía hace un momento, gritos, insulto, humillación, bloquear la carrera profesional de alguien, ponerle metas inalcanzables, una carga excesiva de trabajo, incluso también bloquear la carrera profesional de alguien. Son algunas de las manifestaciones del mobbing como tal, el acoso laboral. ¿Qué impacto tiene? Bueno, a la persona le genera lo que es angustia, estrés, aislamiento, y a la empresa le puede generar presentismo, ausentismo y rotación de personal. Las mujeres son el sector de la población laboral que tienden a ser más victimizadas por este problema. Las personas víctimas de esto suelen ser personas con capacidades extraordinarias, sobresalientes, quizás también físicamente con cualidades muy deseables o agradables a la vista, o intelectualmente o con mucho potencial de crecimiento. O sea, las personas que suelen ser víctimas del bullying laboral o del mobbing son personas con características sobresalientes o deseables. No en todos los casos. Hay veces que las agresiones se dan simplemente porque el victimario o el agresor tiene una personalidad conflictiva o vivió en un entorno cultural o familiar bastante hostil o agresivo. Es muy importante también la formación del que es víctima del mobbing o el bullying. ¿Por qué? Tiene que, en primer lugar, la única persona que puede hacer algo es ella misma. Nadie más. Bueno, pues a mí en el trabajo lo que me pasó fue una experiencia bastante difícil porque pues yo sí perdí mi trabajo debido a que pues con mi jefe desde un principio cuando él llegó, él viene de otro estado y pues empezamos a llevarnos muy bien como cualquier trabajador o trabajadora y jefe, pero tiempo después él empezó a insinuarme otras cosas y me quería invitar a comer y a salir y pues yo a veces no, pues para mí se me hizo muy raro que con el tiempo él ya quisiera invitarme a salir y así. Entonces, pues yo me empecé a negar
y luego él empezó a tomar represalias, me llamaba a juntas, me empezaron a negar permisos, me sacaban más tarde del trabajo de lo normal. Y pues aunado a eso sí, yo ya empecé a tener algunos disgustos y pues eso me trajo más y más problemas. Entonces incluso cuando yo quería a veces pedir que me sentía mal o veía que todos salían en tiempos normales y a mí me dejaban horas extras trabajando y no me los pagaban. Entonces cuando yo iba a reclamar, pues mi jefe quería que yo pasara a su oficina, e incluso en una ocasión me insinuó que quería conocerme y tratarme más. Sin embargo, cuando él se da cuenta de que yo pues yo no iba a acceder, empezó a bloquearme y a bloquearme y a bloquearme en el trabajo. Entonces, pues tuve que renunciar a mi trabajo como muchas mujeres más lo han hecho. Es una situación muy hostigante y muy difícil. Nos sentimos, o en este caso yo me sentía impotente porque no podía hacer nada. Según los últimos datos proporcionados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas se denunciaron un total de 192 casos de acoso laboral o mobbing. Sin embargo, esta cifra no representa ni el 10% de los casos totales que ocurren en la geografía estatal.